El dogma es un arma de doble filo, ¿no? Porque de la misma manera que te ayuda a comprender, te puede llevar al lado contrario, te puede llevar a no comprender y te puede llevar a la radicalidad. Te puede llevar a un extremo en el que consideres que los demás son necios. El dogma. El malentendido dogma. Sí, el dogma de aprensión. Yo en mi experiencia, cuando era más jovencito, estaba atado a una serie de dogmas, que no quiere decir dogmas religiosos, ni mucho menos, ¿eh? Era la antítesis. De hecho, al haber ido a un colegio de monjas, consiguieron el efecto contrario, ¿vale? Que era crear un rechazo al dogma. Y creando un rechazo al dogma cristiano, empecé a forjar y a generar mi propio dogma. Y eso es peligroso, porque uno piensa que el dogma es algo que establecen otras culturas, otras religiones, otras iglesias, otras tradiciones, pero tú puedes forjarte tu propio dogma y no salirte de él. Y eso es un problema. ¿El dogma es negativo en sí mismo? No. El dogma en sí mismo no es negativo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El ajedrez tiene su propio dogma. ¿Qué quiere decir eso? Son unas reglas de juego. Dentro del entorno del ajedrez hay una serie de figuras, hay una serie de reglas que dan sentido al universo del ajedrez. Si tratas de romper una de esas reglas, el ajedrez deja de tener sentido y se desmonta. Por eso, cuando uno trata de aprender una tradición, tiene que entender el dogma. Es importante comprender el dogma y no salirse del dogma para entender de una manera metafórica y simbólica. No hay que leer las lecturas sagradas de una manera literal porque es caer en un error muy típico que pasa siempre. Pero no puedes salirte de las reglas de juego. Las damas tienen sus propias reglas de juego también. Y no puedes salirte de las reglas de juego de las damas, porque si no, el juego de las damas deja de tener sentido. No se me ocurriría jugar al ajedrez con las reglas de las damas, como tampoco se me ocurriría jugar a las damas con las reglas del ajedrez, porque deja de tener sentido uno y otro. Ahora, ¿puedo comparar a las damas con el ajedrez? Y uno se da cuenta de que tiene similitudes. Son movimientos diferentes, son fichas diferentes, pero comparten tablero, comparten ciertas reglas, comparten cierto objetivo. ¿Eso quiere decir que debo de cerrarme a un único juego? No, a mí me gusta jugar a muchos juegos y me gusta comprender muchos juegos. Y comprender muchos juegos no significa imponer las reglas de uno al otro, porque eso no tiene sentido. Y lejos de aprender, te vas a confundir y las cosas dejarán de tener sentido. Entonces, ¿el dogma en sí es malo? No. ¿Cuándo es malo? En el momento que tú haces acopio de ese dogma como una verdad absoluta y eres incapaz de salirte de él. Y peor todavía, impones ese dogma a otras estructuras y a otras filosofías que ya tienen su propio dogma y que no se puede romper, porque dejaría de tener una estructura lógica. El dogma es un arma de doble filo, ¿no? Porque de la misma manera que te ayuda a comprender, te puede llevar al lado contrario, te puede llevar a no comprender y te puede llevar a la radicalidad. Te puede llevar a un extremo en el que consideres que los demás son necios o que los demás no tienen ni puta idea de lo que son las cosas. Y entonces te vuelves pues bueno, un radical, además de un necio. Y además de estar muy perdido. Porque verdad que es absurdo, ¿verdad que veis muy absurdo la idea de jugar a las damas con las reglas del ajedrez? ¿O jugar al ajedrez con la regla de las damas? ¿A que no tiene ningún sentido? Pues eso es lo que hace la gente que está cerrada al dogma. Y verdad que a la vez entendéis y tiene mucho sentido que el ajedrez tenga sus propias reglas y uno no se salga de ellas, porque si se sale de ellas el ajedrez deja de tener sentido ya. Lo mismo con cualquier otro juego, lo mismo con cualquier otro juego, ¿verdad? Ya que eso no significa que luego tú no vayas a coger otro juego y no sepas jugarlo, ni sepas disfrutarlo. El ajedrez es el ajedrez. Y ahora estoy jugando a la oca. ¿Me explico? El dogma.
Mucho cuidado con el dogma en cuanto a cerrarse a él. Y de hecho la mejor manera de no cerrarse es estudiar otros dogmas y entender el dogma simplemente como un sistema lógico para una estructura determinada. Punto. Ni más ni menos. Punto. Dogma, un tema delicado. Besotes. Pa' todas y pa' todos.